Buenos días, hermanos y amigos. La Iglesia Bautista Emanuel Chupaca los saluda en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy trataremos la tercera parte acerca de la serie de las señales de los últimos tiempos. En las 2 semanas anteriores vimos de una manera general las señales de los últimos días, y la semana pasada en particular vimos en detalle la señal acerca del aumento de la maldad en el mundo. En esta mañana trataremos acerca del principio de dolores. Acompáñanos. Pero antes de iniciar la exposición del mensaje de la palabra de Dios que tenemos para hoy, acompáñanos en un momento de alabanza y entonemos juntos una canción titulada Te pido la paz. Bendecimos, Dios. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Oh, te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Sí, Dios, ¿a quién iremos, Dios, sino a ti, Señor?
invoca mi nombre, saciará, con su tierra sanaré. Si Dios danos paz, Señor, si Dios te pido perdón por mi ciudad, ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré? ¿A quién iré? Señor, a ti, Señor, danos paz, Señor, sana nuestra tierra, Dios, por mi ciudad, ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Solo a ti, Señor. Gracias por habernos acompañado en un momento de alabanza. Ahora te invito a que escuches el mensaje de la palabra de Dios que tenemos para este domingo, titulado Las señales de los últimos tiempos, tercera parte. Pero antes, acompáñanos en un momento de oración. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias Señor te damos por tus bendiciones. Gracias Señor porque nos permites compartir tu palabra a través de las redes sociales. Señor, permite que podamos entender tu mensaje en esta mañana. Abre nuestras mentes y corazones para que podamos aprender de ella y ponerla en práctica. Que tu palabra sea de aliento y consuelo para nuestros corazones ante las situaciones difíciles que se puedan presentar en la actualidad o en el futuro. Acompáñanos y bendícenos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Los acontecimientos recientes que vienen castigando diversas regiones del planeta han originado un gran número de reacciones de parte del mundo cristiano. En la Biblia, en el libro de Mateo, encontramos versículos que dan cuenta de un periodo apocalíptico en el que habrá no solamente cuantiosos desastres naturales, sino también conflictos bélicos, apostasía o maldad, alarmante pérdida de los valores morales y aparición de falsos profetas. No falta quienes digan que siempre ha existido muertes, guerras, destrucción, enfermedades, sismos, huracanes, tsunamis, perdición y locos con manías mesiánicas, pero lo que estamos viviendo hoy en día, desde hace unos 100 años, a la escala que se está manifestando es apabullante y no tiene comparación con los sucesos de siglos atrás. Y es que la Biblia llama al periodo previo a los tiempos del fin como el principio de dolores. Este periodo parece haberse instalado ya, aquí en la tierra, que es un lugar cada vez más convulsionado donde todo puede pasar. La palabra de Dios nos dice en Mateo capítulo 24, versículos del 6 al 8, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Todo esto será principio de dolores. El sentido principal de la palabra dolores que se usa en este versículo expresa la idea de un dolor que va en aumento hasta llegar a un gran alivio. Una comparación que puede ser más comprensible para nosotros es el caso del dolor de parto de una mujer y los dolores previos al alumbramiento. La palabra de Dios nos dice, o nos trata de explicar con esta analogía,
que se va a presentar dos tipos de partos en paralelo, el del mundo sin Cristo y el de la iglesia sin Cristo. Todos los que están escuchando este mensaje se encuentra en algún tipo de estas dos categorías. Si usted no le ha entregado el corazón a Cristo, vive en pecado, o si usted, habiendo conocido a Cristo, se ha alejado de los caminos del Señor, vive descarriado, o se encuentra en la iglesia viviendo como un mundano y sin santidad, usted está incluido en el parto del mundo sin Cristo. Pero, si en cambio usted le ha entregado su corazón al Señor Jesucristo, y vive una vida apartada del pecado, del mundo o de la carne, santificándose por medio del Espíritu Santo y de la palabra de Dios, la Biblia, entonces está incluido en el parto de la iglesia de Cristo. Ahora, cabe destacar que los principios de dolores son las evidencias que el parto, es decir, los tiempos finales, están cerca, está a la puerta. Los dolores de partos, estos principios de dolores que menciona la Biblia, no son los juicios de Dios sobre la tierra, no son los tiempos finales, sino el aviso que el mundo está a punto de entrar en un periodo que se llama la Gran Tribulación, que es el juicio de Dios contra el pecado y los pecadores que han desperdiciado más de 2000 años de paciencia o de misericordia divina. Lo importante es reconocer que estos principios de dolores han comenzado ya. Sin lugar a dudas, podemos ser categóricos al afirmar que los dolores de parto que anuncian el alumbramiento o el inicio de la gran tribulación están presentes de manera palpable e inequívoca en nuestros días. El tiempo de principios de dolores está marcado por tres señales que se van a producir de manera simultánea. Veamos cuáles son estas señales. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Representa las guerras. Habrá pestes y hambres, epidemias, pandemias y hambrunas. Habrá terremotos en diferentes lugares. Podemos entender aquí la inclusión de todo tipo de desastres naturales en el planeta. Observemos ahora la primera señal. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. La guerra siempre ha existido desde inicios de la humanidad. Recordarán seguramente en sus clases de historia universal todas las guerras que se produjeron entre los imperios de la antigüedad. La guerra es una parte constante de la historia del hombre en este mundo. Si no hemos vivido en una zona de guerra, conocemos por historia sobre periodos de tiempo en los que nuestro propio país ha estado en guerra. La última vez que Perú estuvo en una situación similar fue en los años 90 durante el conflicto contra Ecuador. Hemos sido testigos de las noticias y hemos leído en los periódicos sobre conflictos en otros países. Hemos leído o hemos visto documentales sobre las historias de las guerras del siglo pasado. Sabemos algo de la tecnología de la guerra, los cañones, los aviones, los tanques, las bombas atómicas. Ahora también se han desarrollado diferentes tipos de armas tecnológicas. Somos conscientes de los resultados de la guerra: el hambre, la tierra destrozada, ciudades destruidas, los refugiados, viudas, huérfanos, cementerios masivos, diferentes tipos de situaciones negativas. Este pasaje señala a una o a varias guerras empezadas por dos naciones aisladas a la que pronto se unen diferentes reinos del mundo, seguidas por hambres y pestes sin precedentes y terremotos simultáneos y múltiples. Y pues durante el siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI, todos estos eventos se han multiplicado. La Primera Guerra Mundial, que dejó entre 9 y 10 millones de muertos, desarrolladas entre 1914 y 1918. La Segunda Guerra Mundial, donde se estima que los fallecidos fueron
entre 40 a 60 millones, ocurrida entre 1939 y 1945, la guerra del Golfo Pérsico, donde Irak peleó contra una coalición de 31 naciones lideradas por Estados Unidos entre los años 1990 y 91. La guerra de Irak, donde algunos países liderados por Estados Unidos con el fin de acabar el gobierno de Saddam Hussein entre 2003 y 2011, y así sucesivamente se han ido dando guerras grandes que han dejado miles de muertes, sin contar las guerras de guerrillas en los países de Centroamérica o la época de terrorismo que nos ha tocado vivir a los peruanos entre la década de 1980 y el año 2000. Hoy en día siguen los conflictos bélicos alrededor del mundo, especialmente en Medio Oriente, donde la tensión entre los países musulmanes e Israel continúa latente y amenaza con iniciar una tercera guerra mundial. De esta forma, se está cumpliendo esta señal de oiréis de guerras y rumores de guerras. Todas estas guerras terribles son anuncio que el fin del mundo se acerca. Durante los últimos 100 años, los conflictos bélicos han alcanzado dimensiones que superan por mucho a todas las guerras de la antigüedad. Es esta horrible realidad que Jesús tenía en mente cuando dijo este texto de Mateo 24:6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Jesús habla de esto como una realidad. Jesús hace esto por medio de repetición de ideas y él habla de guerras. Luego habla de rumores de guerras. Las guerras son conflictos reales. Los rumores de guerras son los conflictos que se están gestando en los asuntos políticos. La guerra tiene un ciclo. Una nación se levanta contra otra nación. Y esto pasa una y otra vez. Un conflicto termina y otro tomará su lugar. Jesús no dice quizás oigan de rumores de guerra, sino dijo oirán rumores de guerra. Es necesario, dice Jesús, que todo esto acontezca. La segunda señal. Habrá pestes y hambre. Hasta antes de la Primera Guerra Mundial, las epidemias, si bien estaban presentes en la vida de la humanidad, eran eventuales, la mayor parte de las veces en áreas geográficas limitadas y con un número de pérdida de vidas humanas también relativamente limitadas en comparación con las que enfrentamos actualmente. Y las hambrunas no eran tan extendidas. Pero, derivado de la Primera Guerra Mundial, por la vulnerabilidad producidas por la desnutrición y el hambre que la guerra produjo en Europa, se produjo una epidemia de influenza, la gripe española, que se extendió por toda Europa, Canadá y Estados Unidos, y produjo más muertes que las producidas en el campo de batalla de la Primera Guerra Mundial. Es decir, hubo juntamente pestes y hambre. La gripe española mató entre 1918 y 1920 a más de 50 millones de personas en todo el mundo. Se desconoce la cifra exacta de la pandemia, que es considerada la más devastadora de la historia. Un siglo después, no se sabe cuál fue el origen de la epidemia, que no entendía de fronteras ni de clases sociales. Ahora, a partir de ese momento, las epidemias y el hambre no han dejado de azotar a la humanidad cada vez de manera más frecuente y con enorme pérdida de vidas humanas. Epidemias como la del cólera, VIH-Sida, cáncer, enfermedades cardiovasculares. Entre 1994 y la actualidad, según la Organización Mundial de la Salud, fueron afectadas más de 20 millones de personas por estas enfermedades. Hambrunas como en Bangladesh, Somalia u otros países de África, Asia y América Latina principalmente. Entre 1994 y el 2002, según la ONU, fueron afectadas más de 34 millones de personas. En este preciso momento, no podemos ofrecer servicios presenciales en nuestros templos, en nuestras iglesias, debido a las medidas de distanciamiento social a raíz de la pandemia del coronavirus.
La pandemia por el COVID-19 es una pandemia derivada de la enfermedad ocasionada por el virus SARS-CoV-2. Su primer caso fue identificado en diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan, en la República Popular de China. Hasta el 2 de marzo de 2021 se ha informado de más de 115 millones de casos de enfermedad en 255 países del mundo, con 2,5 millones de fallecidos. Por otra parte, para octubre de 2020, la Organización Mundial de la Salud estima que al menos un 10% de la población mundial ya se ha contagiado de la enfermedad, unos 780 millones de personas aproximadamente. Y la tercera señal: habrá terremotos en diferentes lugares. En 1935 se produjo un terremoto en Baluchistán, una región de Pakistán, que las crónicas de ese tiempo señalaban como el terremoto más devastador de la historia. Pero ese registro ha sido superado varias veces desde entonces. Se han producido terremotos en lugares tan variados como en China, Japón, Persia, India, América del Sur o América del Norte, Centroamérica, Europa, etc. Prácticamente en todo el globo terrestre. Desde los años 70 del siglo XX han sucedido más terremotos que en los siglos pasados. Y cada año se han ido dando tremendos terremotos que han costado la vida de muchas personas. En esta última década los terremotos no son ya de grado 5 o de 6, sino son de grado 7 o incluso hasta de grado 9. En el 2004, un terrible tsunami, tras un terremoto de 8.9 grados en la escala de Richter, con un epicentro frente a las islas de Sumatra, produjo más de 200.000 personas muertas en 12 países ribereños del Océano Índico. Allí los edificios fueron barridos, la destrucción fue tremenda. Nunca antes se vio una cosa así. Algunos dirán, algunos afirmarán, siempre ha existido terremotos. Sin duda, algo de esto es cierto, pero la cuestión es que desde Haití, en el Caribe, hasta Chile, en el Pacífico, desde Taiwán hasta Japón, llegando por Turquía en el Asia Menor, no podemos pensar que es lo mismo. Estamos frente a un movimiento sísmico que está sacudiendo el planeta entero. Un sismólogo del Centro de Investigaciones Scripps de La Joya, en California, dijo hace algún tiempo: casi es como si todas las placas de la Tierra estuvieran girando anticipadamente al terremoto más grande del mundo. Ante estas señales, ¿qué podemos hacer? Si es que en efecto estamos en los principios de dolores o en la antesala de esta etapa, lo que podemos esperar es que la situación se ponga cada vez más crítica, cada vez más fuera de control, pues escrito está que así será. Pero no debemos caer en estados de angustia. El Señor no nos manda a tener miedo, ni mucho menos a entrar en pánico. Todo lo contrario. La palabra de Dios, la Biblia, nos dice en Lucas capítulo 21, versículo 28, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Y es que, más allá del sufrimiento que podamos experimentar durante esta época, Jesucristo mismo nos da la esperanza que luego vendrá un evento de victoria para todos los cristianos. Así es, estamos ante la antesala de los principios de dolores. Eso indica que el arrebatamiento de la iglesia está a poco de ocurrir. Hablamos de un momento glorioso en que el Hijo de Dios volverá sobre las nubes para encontrarse con los salvos y llevarlos al cielo, a la gloriosa presencia del Padre. Sobre el tema del arrebatamiento, trataremos en una prédica de esta serie en las próximas semanas. La descripción de las persecuciones venideras
y los desastres naturales es sombría. Pero, al fin y al cabo, no son motivos de temor, sino más bien de alegría para los creyentes. Cuando los creyentes vean estos acontecimientos, sabrán que la venida del Mesías está cerca y vislumbrarán el reino de justicia y de paz. Antes de aterrorizarse por lo que sucede en nuestro mundo, deberíamos esperar confiadamente en la venida de Cristo, que traerá justicia y restauración a su pueblo. El principio de dolores, los dolores de parto de la tierra, son un llamamiento final a los hombres. Son un llamamiento final para tomar las cosas de Dios en serio y apartarse del pecado, de la iniquidad, de la vida cristiana acomodada, de la tibieza espiritual o de dejar de congregarse. Está escrito también en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere salvarte ahora, por medio del arrepentimiento del pecado y de la fe en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Jesús está operando para que más pecadores se arrepientan y vuelvan a Él. No debemos sentarnos a esperar el regreso de Cristo, sino vivir con la consigna de que el tiempo es corto y tenemos una tarea importante que realizar. Debemos estar listos para encontrarnos con Cristo en cualquier momento. Sí, el Señor nos advierte que habrá guerras y desastres, tragedias en diferentes lugares del mundo, y que esto no son más que el principio de dolores. ¿Qué actitud tomamos ante esta advertencia? ¿Prestaremos atención como los apóstoles que conservaron el registro de las palabras del Señor? ¿O seremos negligentes como aquellos que se dejan engañar, que se turban ante estas señales y que se llenan de miedo, se llenan de pavor, inventando toda suerte de ideas alrededor de las señales antes del fin? Tenemos un llamado de ser afirmados en la verdad, a descansar en la paz de Dios y confiar en Él. Si somos de Cristo, ya fuimos librados de la condenación, así que no hay por qué tener miedo ante el principio de los dolores que ha venido a la humanidad entera. Porque para los hijos de Dios solo es un anuncio más de que se acerca la segunda venida del Señor. Gracias por tu atención. Ahora, antes de despedirnos, te invito a que nos acompañes nuevamente en un momento de alabanza y entonemos juntos una canción titulada Con mis manos levantadas. Te quiero invitar a que alces esas manos en confianza delante de Él. Le digas: Señor, por lo que tú has hecho, es que levanto mis manos ante ti. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti fuerza y el poder para vivir junto a ti. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. En cualquier necesidad responderás, porque me amas.
llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Tú me responderás, que me amas, me amas. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad me responderás, porque me amas, me amas. Oh, gracias Jesús. Gracias por tu amor por nosotros, Señor. Te adoramos, Señor. Hermanos y amigos, gracias por habernos prestado atención. Hemos continuado en esta mañana con un tema que es de importancia, acerca de las señales de los últimos tiempos. Acompáñanos en la siguiente para continuar con esta serie. Ahora, antes de irnos, te pido que nos acompañes en un momento de oración. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias Señor te damos por tus bendiciones. Gracias Señor por tu palabra en la cual tú nos revelas cuáles son las señales de los últimos tiempos, pero no para que sea temor hacia nosotros, sino para que podamos tener la esperanza de que tú vienes ya cerca en algún momento para quitar toda la maldad que existe en este mundo. Señor, ayúdanos a estar más en comunión contigo, a confiar más en ti, a que nuestro corazón no desmaye ante las noticias de desastres, de guerras, de corrupción, de maldad que existe en el mundo, sino que podamos estar tranquilos sabiendo que tu llegada está cerca. Bendice, Padre, a todas las personas que nos escuchan, cumple sus peticiones, provee de lo que necesitan para sus hogares y cuida su salud. Te lo pedimos en el bendito nombre de Cristo. Amén y amén. Nuevamente, muchas gracias por tu atención.
Nos estamos viendo la próxima semana. Muchas bendiciones y hasta pronto.